El capitán Harken fue el último. Pike se aseguró de que fuera testigo de cómo cada miembro de su tripulación era eliminado uno por uno. Cuando finalmente fue su turno, Harken intentó negociar, pero Pike no quería riquezas. Su precio era sangre. En aguas estancadas, una noche donde las tormentas parecían ser un castigo de los propios dioses, nació Pike. Su madre murió al dar a luz, y su padre, un pescador desgastado por la vida, nunca llegó a conocerlo, pues fue tragado por las olas pocos meses después del nacimiento de su hijo. Desde su primer respiro, el destino de Pike estuvo marcado por la soledad y la violencia de una ciudad que devora a los débiles y empuja a los fuertes hacia el filo del abismo. Huérfano y sin familia, Pike creció en los callejones sombríos de aguas estancadas. Aprendió a sobrevivir escarbando en la basura, mendigando y robando. Pero incluso en la miseria más absoluta, había algo especial en el joven Pike. Tenía una habilidad natural para moverse en silencio y desaparecer en las sombras. Su talento atrajo la atención de los bajos fondos en aguas estancadas. Un grupo de ladrones lo tomó bajo su tutela, enseñándole a robar bolsillos y cortar gargantas. A una edad temprana, Pike ya tenía sangre en sus manos, y cada vida que quitaba endurecía su corazón. Pero también aprendió a no confiar en nadie. En una ciudad donde los amigos apuñalan más fuerte que los enemigos, Pike se volvió un lobo solitario, alimentado por el hambre de una vida mejor. Al llegar a la adolescencia, Pike entendió que el verdadero poder de aguas estancadas no estaba en sus calles, sino en sus aguas. Los barcos que regresaban de los mares lejanos traían consigo riquezas más allá de la imaginación, pero también historias de monstruos y horrores de las profundidades. Fascinado, Pike se unió a una tripulación cazadora de serpientes marinas. Los cazadores de serpientes eran los verdaderos héroes y villanos de aguas estancadas, hombres que enfrentaban a monstruos gigantes por una promesa de oro y gloria. Pike se convirtió en aprendiz de un veterano arponero llamado Jonas Ironclad, conocido por haber enfrentado a más de una docena de monstruos de las profundidades y sobrevivido para contar la historia. Bajo la tutela de Jonas, Pike aprendió más que solo lanzar un arpón. Aprendió a leer el mar y a escuchar el sonido de las olas como si fueran voces que contaban secretos de lo que se escondía debajo. Su habilidad para moverse con agilidad y su mirada aguda lo convirtieron en un cazador natural. Pero más allá de la caza, Pike comenzó a desarrollar una extraña conexión con el mar. En noches tranquilas, cuando la tripulación dormía, Pike se sentaba en la cubierta escuchando los susurros del océano, sintiendo que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. El momento decisivo llegó cuando Pike, ya un hombre joven y uno de los mejores arponeros del puerto, se unió a la tripulación del Azote del Norte. Esta nave, capitaneada por un hombre ambicioso llamado Harken, tenía la reputación de ser la más atrevida de todas. Harken había escuchado rumores de una serpiente marina colosal, conocida como Howl Fang, que merodeaba en una región traicionera conocida como el Cementerio de las Profundidades, un lugar donde innumerables barcos y tripulaciones habían fallecido. Cuando finalmente encontraron a Howl Fang, la batalla que se libró fue brutal y sangrienta. Las olas rompían contra el casco del barco con una furia desatada, y la serpiente marina, enorme y monstruosa, desataba su furia sobre la tripulación. En el caos, Harken vio la oportunidad de capturar a la criatura viva, pensando en la fortuna que eso le traería. Con Pike en la proa, sujetando el arpón que llevaría el golpe final, la bestia se lanzó, rompiendo las ataduras que la mantenían bajo control. En ese momento de pánico, la codicia del capitán se sobrepuso a su razón. Gritando órdenes desesperadas, Harken mandó a cortar las cuerdas que aseguraban a Pike al barco. En un instante, Pike se encontró arrojado a las frías y mortales aguas, arrastrado hacia las profundidades por la furia del monstruo. Las profundidades no conocen la misericordia. Mientras Pike se hundía, sus pulmones ardían y su visión se oscureció mientras el rugido del océano se volvía un eco distante. Pero en ese vacío, algo le llamó.
algo antiguo, algo que había estado allí desde que las primeras criaturas se arrastraron fuera del agua. La leyenda dice que en lo más profundo, Pike se encontró cara a cara con un poder más allá de lo mortal. En la oscuridad, vio visiones de la traición de su tripulación, de la codicia de los hombres de aguas estancadas, de todos los que habían derramado sangre por oro. Una voz, o tal vez 1.000.000 de voces, hablaron en su mente, ofreciéndole un trato. La muerte lo había rechazado, pero la venganza le daría propósito. Pike emergió del agua como un ser transformado, un espectro de venganza con una fuerza que provenía de las mismas sombras del océano. La carne de su cuerpo había sido remendada por la magia oscura del abismo, y su mirada, antes llena de vida, ahora era un vacío frío como el acero. Su arpón, perdido en las profundidades, ahora era una extensión de su odio, un arma espectral que podía materializar a su voluntad. El hombre conocido como Pike ya no existía. En su lugar, el destripador de aguas estancadas comenzó su cacería. Primero fue por los miembros de la tripulación del Azote del Norte. Nadie estuvo a salvo. Aquel que caminara en las sombras se encontraría cara a cara con la fría mirada de Pike antes de ser arrastrado de nuevo a las profundidades. El capitán Harken fue el último. Pike se aseguró de que fuera testigo de cómo cada miembro de su tripulación era eliminado uno por uno. Cuando finalmente fue su turno, Harken intentó negociar, pero Pike no quería riquezas. Su precio era sangre. Harken fue llevado al océano por el arpón de Pike, y algunos dicen que incluso hoy, en las noches de tormenta, el mar repite el último grito de aquel capitán. Con su venganza personal cumplida, Pike comenzó a ver la corrupción de aguas estancadas con otros ojos. Ya no buscaba solo a aquellos que lo traicionaron, sino a todo aquel que llevara la marca de la codicia y la traición. Su nombre se volvió sinónimo de terror. La leyenda de Pike se extendió por todos los rincones de aguas estancadas. Decían que podía oír a los muertos y que era imposible de matar, pues él ya había muerto una vez. Los hombres supersticiosos colgaban amuletos en sus puertas para protegerse de su furia, pero ningún talismán podía salvar a los que estaban en su lista. La misión de Pike se volvió una cruzada interminable. En su mente, Aguas Estancadas era una ciudad construida sobre la traición y el pecado, y él era su juez, jurado y verdugo. Para él, cada vida que quitaba era un paso más hacia una especie de justicia divina. Una venganza no solo por su muerte, sino por todas las traiciones que ocurrían en la penumbra de la ciudad. Su lista nunca se acortaba, siempre aparecían más nombres, más rostros, más traidores. Un día, un rumor llegó a los oídos de Pike. Había una nueva tripulación cazadora de serpientes, liderada por un hombre llamado Borath, conocido por su crueldad y astucia. Este grupo también traficaba con esclavos y vendía prisioneros capturados en el mar. Para Pike, esto era una marca de traición tan grande como cualquier otra, y sabía que Borath debía ser castigado. Su barco, llamado Leviatán de Sangre, era conocido por su tamaño y su resistencia, un monstruo flotante de hierro y madera negra. Pike decidió enfrentarse a él y abordó el barco en plena noche. Pike eliminó a toda la tripulación, uno por uno, dejando que los cuerpos cayeran al mar. Con la muerte de Borath, el Leviatán de Sangre quedó a la deriva. Algunos dicen que el barco fantasma todavía navega en las afueras de Aguas Estancadas, tripulado por las almas de aquellos que murieron esa noche, condenados a navegar eternamente bajo la maldición del Destripador. Un grupo de mercaderes y capitanes, quienes pensaban que podían detenerlo, formaron una alianza llamada el Consejo del Acero, que se comprometió a cazar y destruir a Pike de una vez por todas. Reunieron a los mejores cazadores de recompensas, asesinos y guerreros de la ciudad, ofreciendo una enorme suma de oro a quien trajera la cabeza del Destripador. Obviamente, no lo consiguieron. Finalmente, solo quedaba un hombre en el consejo, Don Tiburcio. Era un noble despiadado, conocido por sus tratos en las sombras y por mantener su poder con puño de hierro.
En su arrogancia, pensó que podía emboscar al Destripador atrayéndolo a un almacén abandonado en el borde del puerto. Pike sabía que era una trampa, pero aceptó el desafío. Tiburcio había reunido a una docena de sus mejores hombres, todos armados hasta los dientes. El combate que siguió fue un caos absoluto. Cuando solo quedaron Pike y Tiburcio, este comenzó a rogar por su vida, prometiendo oro, tierras y poder. Pike lo miró con sus ojos vacíos y fríos y simplemente le dijo: «El océano no olvida». Con un movimiento rápido, atravesó a Tiburcio con su arpón, llevándoselo consigo a las profundidades. Con los miembros del Consejo eliminados, Aguas Estancadas se sumergió en el caos. Los piratas, corsarios y criminales sabían que la única ley que quedaba era la del Destripador. Y así, la leyenda de Pike continúa. La figura solitaria que camina entre los muelles en noches sin luna. El espíritu vengativo que no conoce descanso. Los habitantes de Aguas Estancadas saben que el mar guarda sus secretos y que uno de esos secretos es el Destripador. Y mientras haya traidores, el Destripador siempre estará allí, esperando, acechando, listo para arrastrarlos al abismo del que él mismo emergió. El océano no olvida, y Pike tampoco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más historias y curiosidades sobre el mundo de Runeterra y League of Legends, no olvides suscribirte. Si te ha gustado esta historia, dale like y compártela con tus amigos más frikis. Y si sabes alguna curiosidad más, déjala en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Chao!